tu alma. No venimos mandados por ninguna persona humana. Venimos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Señor Jesucristo nos dio una orden a todos nosotros, a todos, incluyéndote a ti también. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Será salvo. Y todo aquel que no crea, aquí lo dice la palabra de Dios, no el que está en el micrófono. La palabra de Dios dice que el que no cree será condenado. Por eso es que muchos viven en miseria. Por eso es que muchos viven en ruina. ¿Por qué? Porque su alma está herida, su alma está dañada. Y cuando una persona tiene una herida en su alma, cuando una persona está enferma en su alma, ¿sabes una cosa? Tus emociones, tu mente va a estar enferma también. Aleluya. Jesucristo quiere en este momento venir a darte ese ungüento de su sangre preciosa para cubrirte a ti y seas sanado, seas restaurado, seas rehabilitado en este momento. No es religión lo que te venimos a predicar, entiéndelo bien, no es religión, es Jesucristo, el único dador de vida eterna, el único que te puede dar salvación. Quizá ahorita no entiendas esta palabra, pero ¿sabes una cosa? Satanás se ha llevado a muchas personas al infierno, engañándolos, poniéndoles otros señores y otros dioses. Porque el único es Jesucristo. Por eso, si tú me preguntas, ¿qué debo de hacer? La misma palabra de Dios te continúa diciendo en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Son dos cosas que tienes que hacer: guardar y hacer. Guardar la palabra de Dios. En este momento estás escuchando una palabra de Dios, guárdala en tu corazón, pero también aplícala. La palabra de Dios no es para escucharse y salirte como burro sin mecate de la iglesia, no, es para aplicarla en tu vida, en ese momento, en ese día y siempre. Es para que guardes y hagas, dice la palabra de Dios, todo lo que en él está escrito. Y viene algo precioso que continúa diciendo este pasaje de Josué 1:8. Porque entonces, si tú haces todo esto que te está diciendo, ¿qué te está diciendo? Requisito número 1, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Requisito número 2, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. De día y de noche. 3, meditarás en él, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, hasta ese entonces, cuando hayas cumplido estos 3 requisitos, dice la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya no tienes que andar caminando con el freno de mano puesto pidiendo un trabajo y buscando ser prosperado en todas las cosas. Aquí te está dando la clave de la prosperidad, que tú tengas la palabra de Dios en ti, que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, que guardes la palabra de Dios, que la medites de día y de noche la palabra de Dios. Esa es una clave de prosperidad que Satanás nunca va a querer que tú sepas, y en este momento te la estamos diciendo para que tú ya la conozcas, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O trabajas con tus fuerzas o trabajas con las fuerzas de Dios. O eres tú el que andas afanado buscando un trabajo y no lo encuentras, o es Dios el que te dice, como hijo mío no te voy a desamparar, voy a estar siempre contigo, dice Dios.
voy a estar siempre contigo y te voy a bendecir, te voy a prosperar. Aquí te voy a dar un trabajo para que tú puedas vivir y ser bendecido. Yo voy a poner las personas y voy a abrir las puertas para que tú seas bendecido, porque mi palabra no miente cuando dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, y tú has cumplido con lo que dice Dios, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Tampoco has estado tú dejando de entender la palabra de Dios y de leer la palabra de Dios. Entonces quiere decir que tú estás meditando de día y de noche, estás meditando la palabra de Dios de día y de noche. Hay requisitos que se cumplen para que Dios te bendiga. Aquí está escrito una palabra de Dios que no miente. ¿Por qué? Porque continúa también diciendo la palabra de Dios en el Salmo 23:1, que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Nada te faltará. Es una promesa que nada te va a faltar de lo que esté aquí pasando en tu vida. ¿Tienes alguna escasez? ¿Tienes alguna necesidad? Aquí la palabra de Dios te está diciendo un Dios que no miente, un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el creador de este cuerpo que tienes tú, que Dios creó y que Satanás ha querido corromper. Ese cuerpo que tú tienes tú, Dios lo quiere para ser un templo del Espíritu Santo en ese cuerpo tuyo. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Está escrito en la palabra de Dios, Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia son dos ángeles de Dios que estarán contigo siempre. Así lo está prometiendo Dios. Ciertamente, un ángel se llama bien y otro ángel se llama misericordia. Te seguirán. O sea que a donde quiera que tú vayas te van a seguir esos dos ángeles de Dios. Uno se llama bien y otro se llama misericordia. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo, aquí está la clave de la bendición. Enamórate de Jesucristo. Decídete en este momento ser un hijo de Dios aceptando a Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que hay dos requisitos para ser hecho hijo de Dios: creer y recibir a Jesucristo. Creer y recibir a Jesucristo. Es solamente a Jesucristo y nadie más. Porque entonces cuando tú crees y recibes a Jesucristo, Dios, dice la palabra, que te da potestad para ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Serás hijo de Dios si tú cumples con los dos requisitos: creer y recibir a Jesucristo. Pero cuando recibes a Jesucristo, no cometas adulterio adorando a otros dioses. Jesucristo es el único y no comparte su gloria con nadie. Cuando tú decidas aceptar a Jesucristo, no cometas ningún tipo de adulterio adorando a alguien más. Primeramente es Jesucristo. Él te va a llenar de su amor, Él te va a llenar de su sabiduría. Si tú eres un padre, en Jesucristo tendrás el ejemplo de lo que es un padre. Si tú quieres ser una buena persona, en Jesucristo tienes el reflejo, el carácter y la personalidad de Jesucristo en ti, para que tú puedas tener éxito en tu vida. Son las claves de bendición y de prosperidad que la misma palabra de Dios pone para ti, para que tú las conozcas. Cuando Dios dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán, es porque ciertamente van a estar contigo esos dos ángeles siguiéndote. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14, que hay espíritus ministradores de Dios, que se llaman ángeles, que están al servicio de los que serán herederos del reino de Dios. Así lo dice Hebreos 1:14. Espíritus ministradores al servicio, a favor de los que serán herederos del reino de Dios. Están esos ángeles de Dios esperándote para bendecirte, atentos a lo que tú estés diciendo por tu boca. Ellos están inclinando su oído a las palabras de tu boca. ¿Qué estás diciendo en este momento?
quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahí están esos ángeles atentos para bendecirte. Porque está escrito en la misma palabra de Dios. Son espíritus ministradores de Dios al servicio de los que serán herederos del reino de Dios. Únicamente puedes ser heredero del reino de Dios a través de Jesucristo, porque la palabra de Dios no menciona a nadie más que al mismo Señor Jesucristo. Así que si tú quieres tener bendición, quieres tener prosperidad, quieres tener salvación, que es lo más importante, porque todo lo que tú consigas en vida de nada sirve, porque tarde que temprano todos, lo más seguro que tenemos es que un día nos vamos a morir. Pero después de que nos muramos, el mismo Señor Jesucristo dijo algo precioso: todo aquel que cree en mí, dice Jesucristo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos se han muerto sin Jesucristo? ¿Sabes una cosa? Te tengo una mala noticia en ese sentido. Los que se murieron sin Cristo no están en el cielo, porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo bien claro: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien se murió sin creer en Cristo, lo más seguro es que no esté en el cielo, porque así lo está diciendo Dios, no yo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero te tengo otra noticia muy importante. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Empezando por la casa más importante. ¿Cuál es la casa más importante que tú tienes? Este cuerpo tuyo. Esa es la casa más importante. Esa casa tuya, ese cuerpo tuyo que Satanás quiere profanar o que ya profanó y que estás esperando una solución y no la encuentras. Jesucristo es la solución. Jesucristo, dice la palabra de Dios: he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo, dice la palabra de Dios. Estamos diciendo solamente lo que dice la palabra de Dios, lo que las autoridades eclesiásticas no te han querido revelar, lo que nada más te revelan por encimita de lo que a ellos les conviene, pero toda la palabra de Dios completa nunca te la van a revelar, nunca te van a decir esta palabra que te estoy mencionando en este momento. Ni tampoco, mucho menos, te van a decir que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Se cae la Iglesia Católica si se da a conocer este pasaje de la palabra de Dios que está en Timoteo. Hay un solo Dios y no muchos, como dice Satanás. No se te olvide que Satanás es mentiroso y dice la palabra de Dios que es padre de mentira y de engaño y ha engañado a muchas personas. Muchos seres amados nuestros se han muerto engañados